Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Continuando con nuestros cursos sobre libros del Nuevo Testamento, estamos con este curso del Evangelio de Marcos. Prácticamente ya entrando en la recta final, estamos arrancando esta ya décima sesión, la 10 de 12. Estamos ya prácticamente cerrando el Evangelio de Marcos y cerrando este curso y damos muchas gracias a Dios porque nos acompaña. Si me lo permite, haré una breve oración y después de esto daremos por iniciada ya esta sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, cuántas gracias te damos por tu evangelio, por estas buenas nuevas. Mi Dios, te pedimos encarecidamente que seas tú con nosotros, mi Dios, guiándonos, que seas tú llevándonos a través de tu palabra hacia todo aquello, Padre, que tú quieras sembrar en nuestros corazones. Que no sea nuestra carne, que no sea nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, sino que seamos rendidos ante lo que tú quieres compartir a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues como le decía, estamos en lo que es prácticamente la décima sesión de nuestro curso que empata con el capítulo 10 de este comentario bíblico de Ediciones de las Américas, que es Jesucristo en Acción, de Arturo Collins, donde nos presenta Jesucristo es juzgado. Habíamos visto la sesión pasada cómo Jesucristo toma la Pascua con sus apóstoles, salen a orar al huerto, cantan unos himnos, ¿no? Seguramente los salmos del Jalel, y mientras Judas se ha presentado con los sacerdotes, con los principales sacerdotes, los escribas y algunos ancianos, ¿no? Y bueno, Judas tiene la intención de entregar al Señor Jesucristo pensando que el Señor Jesucristo simplemente será apresado, pero lo que no sabía es que ya estas personas tenían planes de matarle, ¿no? Cosa que no justifica lo que Judas hizo, ni un gramo, vamos. Pero bueno, lamentablemente se da esta situación donde se presenta con la guardia del sumo sacerdote ahí al huerto del Getsemaní, ¿no? Y entrega a Jesús. Y entonces hoy hablaremos acerca de los juicios delante de nuestro Señor Jesucristo, o más bien los juicios para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué hablo de juicios? ¿No? Porque vamos a ver que son distintos juicios. El Señor Jesucristo será procesado en distintos juicios. Jesús es apresado, ya ha sido apresado. Recordarán ustedes que estábamos ahí en el huerto donde de repente va a ser apresado y uno de sus discípulos saca una espada y el Señor Jesús le dice, no es de esta manera, no es con espada. Si yo quisiera en este momento, mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles. Por ahí le compartía yo un dato la sesión anterior que no me había dado cuenta que era erróneo, porque yo le dije, una legión, estaríamos hablando de 7.200 ángeles, ¿no? Pero no, una legión estaba compuesta entre 3.000 y 6.000 efectivos, pensando en la legión romana, por ejemplo, ¿no? La legión estaba compuesta entre 3.000 y 6.000 soldados o 6.000 efectivos. Quiere decir que entonces 12 legiones de ángeles, pues estaríamos hablando entre 36.000 y 72.000 ángeles, ¿no? Que le decía yo, si tan solo lo que hizo un solo ángel, el ángel de la muerte en Egipto, que ni siquiera tuvo necesidad de desenvainar una espada, ¿no? Simplemente a su paso iban muriendo los primogénitos de todos aquellos que no habían pintado los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Pues imagínense lo que hubiese sucedido con la intervención de entre 36.000 y 72.000 ángeles, ¿no? Sin embargo, era necesario que Jesús, como lo venía anunciando, era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, y es entonces que Jesús es arrestado, eh, y trate de verlo desde la perspectiva del corazón de Jesús, ¿no? El ya ser apresado, que es bastante,
pues, sobre todo a traición por aquel que comía a la mesa conmigo, ¿no? Como dice su palabra, es obligado a compadecer ante las autoridades en las cuales él tendrá juicios injustos, ¿no? Vamos a ver que todo se dio dentro del mayor rango de injusticia, ¿no? Y entonces vamos a ver que él compadece, le decía yo, en juicios, básicamente dos juicios, el juicio judío y el juicio romano. Él va a compadecer ante el juicio judío en el Sanedrín. El Sanedrín era un concilio, era un consejo de 70 miembros, junto con el sumo sacerdote, ¿no? Compuesto entre sacerdotes, escribas y ancianos, ¿no? En realidad, aunque ellos buscaban manera de matar al Señor Jesucristo, no tenían la facultad de sentenciar a las personas con pena de muerte, ¿no? Entonces, la intención era lograr que el tribunal romano, que sí tenía esa potestad de sentenciar a muerte, sentenciara a Jesucristo con la pena capital, ¿no? Es así que también entonces Jesús va a compadecer ante el tribunal romano, este se va a mover por gobernadores, ¿no? A través de jurisdicción, por gobernadores de regiones, ¿no? También conocidos como procuradores, que gobiernan en representación del César, ¿no? En la historia nosotros vemos que Jesús es presentado ante Pilato porque es apresado en Jerusalén, pero los sacerdotes del Sanedrín le acusan de haber alborotado a gente en Galilea, que es otra jurisdicción, la jurisdicción de Herodes, y entonces Pilato envía a Jesús a Herodes, entendiendo que es la otra jurisdicción, ¿no? Y bueno, pues estos procuradores, para entender un poquito lo turbio del sistema político de la época, pues estos procuradores designaban quién sería el sumo sacerdote, ¿no? Y vemos cómo está muy mezclada la situación entre poder y religión, ¿no? Que va a tomar mucho auge también ahí en el medievo, ¿no? Con el papado y el reinado, pero ya se va a dar también en estos tiempos donde tanto los religiosos manipularán a los procuradores y los procuradores manipularán a los religiosos, ¿no? De ahí que vemos mucho a los sacerdotes relacionados continuamente con los herodianos, todo siempre por intereses de poder, ¿no? Entonces Jesús, nos dice Marcos, es llevado ante Caifás. Esto nos lo refieren los tres evangelios sinópticos, ¿no? El Evangelio de Juan nos refiere que antes va a haber una audiencia en casa de Anás. Anás es el suegro de Caifás y es llevado ahí porque, aunque Caifás es el sumo sacerdote, se entiende que Anás sigue teniendo poder político, sigue teniendo influencia aún por encima de su yerno, ¿no? Anás fue sumo sacerdote impuesto por el procurador del 7 después de Cristo al año 15 después de Cristo, ¿no? ¿Cuál es el peso de poder de este hombre, el peso de poder político que tiene Anás, que logró que 5 de sus hijos recibieran el cargo de sumo sacerdote y que ahora en este momento que estamos estudiando, el yerno está siendo el sumo sacerdote, ¿no? Y entonces, ante el juicio que se da ahí con Anás, donde Juan nos refiere que le da una bofetada al Señor Jesucristo, le envía atado a casa de su yerno Caifás, ¿no? Y ahí, bueno, nos topamos con Caifás, que es el sumo sacerdote en turno. Él será puesto sumo sacerdote a partir del año 18 después de Cristo hasta el año 36, ¿no? Es decir, dejará su cargo alrededor de 3 años después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Es así que el Señor Jesucristo es llevado atado a casa de Caifás alrededor de las 3 de la mañana, donde ya se encuentra todo el Sanedrín, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y Pedro le va a ir siguiendo de lejos en todo el proceso, ¿no? De hecho, nos narra la escritura que él está sentado afuera de la casa de Caifás, calentándose con los alguaciles, ¿no? Note usted todos estos personajes de peso político,
de influencia política, pues todos enredados en este proceso injusto, ¿no? ¿Por qué es un proceso injusto? Porque para empezar, no había razón para apresar al Señor Jesucristo. Se lleva el proceso en una hora que no era legítima, en la noche, ¿no? Y bueno, pues el proceso se da, el proceso que se da en casa de Caifás es, primero que nada, buscar testigos para que se le acuse, ¿no? Ok, ya lo tenemos, lo queríamos atrapar, no lo podíamos hacer abiertamente porque el pueblo lo admiraba, ya lo tenemos, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Porque no podemos ejercer por nosotros mismos una acción penal de muerte, ¿no? Y entonces tratan de buscar testigos que puedan acusarle de algo, no lo van a encontrar y entonces empiezan a levantar testigos falsos, ¿no? Pero el problema es que los testimonios de estos testigos falsos se contradecían, no concordaban. Es así que tienen que optar por opciones como este hombre dijo que iba a destruir el templo, ¿no? Como si fuera una especie de alborotador o de insurgente, ¿no? Como una especie de sedición, aunque Jesús siempre se refirió, ¿no? A el sacrificio del mismo, ¿no? Es ahí donde en casa de Caifás, el propio Caifás le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Eres tú el Cristo? De hecho, lo mete sobre juramento y le dice, te conjuro que me respondas si tú eres el Cristo, ¿no? A lo que Jesús bajo juramento no puede mentir, ¿no? Y entonces vemos una contestación de Jesús con firmeza, ¿no? Yo soy. Y no solamente Jesús contesta con firmeza, sino que también viene una advertencia, ¿no? Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios. Recuerde que la diestra representa un puesto de autoridad y poder, ¿no? Y viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué es tan significativo este argumento de Jesús? Viniendo en las nubes del cielo. Porque estamos hablando de sacerdotes, escribas, ancianos que eran conocedores de la Torá, de la Tanakh, ¿no? La Torá, los Nebim y el Ketuvim, es decir, los libros de la ley, los profetas y los salmos, y sabían muy bien de la profecía dada por Ezequiel, donde el Mesías vendría de las nubes para juzgar. Y entonces prácticamente lo que Jesús les está diciendo es, sí, yo soy el Cristo y me verán sentado a la diestra en lugares superiores a los de ustedes, en lugares celestiales de máximo poder y vendré para juzgarlos. Hoy ustedes me están juzgando a mí, pero yo volveré para juzgarlos a ustedes, ¿no? Es entonces cuando Caifás se ofende, rasga sus vestiduras y dice, vamos, esto es más claro, ¿no? Este hombre blasfema, ¿no? Y en otro tiempo la blasfemia se castigaba con pena de muerte, pero bajo el Imperio Romano la blasfemia ya no tenía ese, ese pago, ¿no? O esa condena, más bien dicho, ¿no? Entonces Caifás dice, miren, o sea, de acuerdo a nuestra ley, este hombre tendría que ser sacado afuera y ser apedreado, ¿no? Lo más que pueden hacer es golpearlo, ¿no? Comienzan a humillarlo, donde le empiezan a escupir en el rostro, que es una manifestación de repudio muy humillante, ¿no? Dice la palabra que le cubren el rostro y le empiezan a dar puñetazos en el rostro cubierto, burlándose de él. A ver, si eres el Cristo, pues profetiza quién es el que te ha golpeado, ¿no? Mientras tanto, Pedro se encuentra en el patio de la casa, calentándose ahí en una fogata con los alguaciles, e inmediatamente le reconocen, ¿no? Primero una sirvienta, una criada del sumo sacerdote, le pregunta si es de los que estaba con todos aquellos que estaban con Jesús, a lo cual Pedro lo niega, y entonces esta mujer comienza a decirle a los demás, este es uno de ellos, ¿no? Y Pedro lo niega y viene el primer canto del gallo, ¿no?
Otro de los presentes también le confronta diciendo, es que tú eres de ellos porque hasta hablas como Galileo, hablas como ellos. Y es ahí donde Pedro explota, ¿no? Y niega, con maldiciones, que me caiga una maldición si yo conociera a este hombre. Yo no conozco a este sujeto, ¿no? Y es entonces cuando se da el segundo canto del gallo y Pedro recordó las palabras de Jesús. De cierto, te digo que antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces, ¿no? Lucas nos da una referencia muy interesante porque nos dice que cuando el gallo canta por segunda vez, Jesús voltea y ve a Pedro. Quiere decir que es cierto, Pedro estaba en el patio de la casa, Jesús estaría dentro de la casa, seguramente a la puerta con vista al patio, y Jesús, una vez que Pedro le niega, Jesús lo ve, ¿no? Digo, tan solo ver el cuadro, pues imagínense lo que sintió Pedro, ¿no? Pero la realidad también es que de repente Pedro era impulsivo, ¿no? Y de palabras ligeras, y para él fue muy fácil decir, no, Señor, moriría contigo si me fuera necesario, ¿no? Y bueno, pues él, simplemente no entendía el plan de Dios, ¿no? Pero también hay que reconocer algo en Pedro, ¿no? Eh, a diferencia de Judas, eh, que es un traidor que le vende por unas monedas y que pese a que él quiere regresar las monedas, la contestación de los principales sacerdotes es muy triste, ¿no? Porque dicen, pues ya nosotros qué tenemos que ver contigo, ¿no? Judas decide simplemente, eh, salud, Judas decide simplemente eh, quitarse la vida, ¿no? Entonces, aunque muchos han tratado de justificar a Judas con un arrepentimiento, en realidad a Judas lo que lo consume es el remordimiento, pero nunca tiene la humildad en su corazón para pedir perdón a Dios, para pedir perdón a Jesús, cosa que sí era Pedro, ¿no? Y seamos sinceros, es muy fácil juzgar a Pedro, ¿no? Muy fácil juzgarlo de bocón, de valentonet, etcétera. Pero ¿cuántos de nosotros no hubiésemos hecho lo mismo? O permítame reformular mi pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo? Sin embargo, tenemos esperanza, ¿no? Porque así como el Señor Jesucristo restauró a Pedro y le perdonó, pues también lo puede hacer con nosotros, ¿no? Em, Amanece, ¿no? Se da el amanecer de lo que sería el viernes por la mañana, y entonces el concilio, se entiende que se habían ido a dormir muchos de ellos, se vuelven a juntar ya para ratificar la decisión. Y como le decía, ¿no? Esta reunión que se había dado en casa de Caifás en la noche no era legal. Todo lo que hicieron con el Señor Jesucristo de cubrirle el rostro, golpearlo, etcétera, haberlo llevado a casa de Anás, no era una situación realmente legal, ¿no? Y entonces al día siguiente lo llevan a casa de Pilato, donde ahí afirman que lo han apresado, dando a entender que lo apresaron en la mañana, pero en realidad ya lo habían apresado desde una noche anterior, cosa que nunca le dijeron a Pilato, ¿no? Los juicios se llevan a cabo al mediodía, normalmente se llevaban a cabo al mediodía, pero ellos buscaron procesarlo desde la primera hora de la mañana, lo llevarán temprano ahí al palacio, ¿no? Pilato vivía en Cesarea Marítima, una ciudad que se encuentra en la costa del mar Mediterráneo, al sur de Tiro. Pero en ese momento se encontraba en Jerusalén, posiblemente hospedado ahí en el palacio de Herodes, porque visitaba regularmente Jerusalén, puesto que era parte de su jurisdicción, ¿no? Pilato fue gobernador de esta región, nombrado por Tiberio, César Tiberio, en el 26 después de Cristo, ¿no? Y Pilato era conocido por ser un hombre cruel con los judíos. Él odiaba a los judíos, ¿no? De hecho, va a ser un símbolo, por ejemplo, de los nazis, ¿no?
para los nazis Pilato es como un héroe, ¿no? Porque según los nazis, pues dio el pago debido a los judíos, ¿no? Nosotros está en el corazón de la humanidad. La verdad es que pasan los años y de repente no cambian. Pero bueno, la sentencia de pena de muerte por blasfemia, le repito, no procedía eh, en el derecho romano. Y entonces comienzan a acusar a Jesús de autonombrarse rey por el incidente que había pasado con la moneda de César. No sé si lo recuerdan, ¿no? Donde le preguntan a quién se debe dar, a quién se debe rendir tributo, a César o a Dios, ¿no? Y él pide una moneda, pregunta de quién es la imagen en la moneda y ellos responden de César. Ah, bueno, pues denle a César lo que le pertenece a César, denle el tributo a César que le corresponde a César, pero tienen que darle el tributo a Dios que le corresponde a Dios, ¿no? Jamás, jamás Jesús se autonombró rey por encima de César, ¿no? Eh, es entonces que vemos un intento de Pilato por tratar de soltar a Jesús, ¿no? Pese a que acusan a Jesús de alborotar al pueblo, los sacerdotes dicen, este hombre ha alborotado al pueblo no solamente de aquí de Jerusalén, sino desde la región del norte de Galilea. Y es entonces cuando Pilato entiende, ok, si hay un alboroto, desde Galilea no es mi jurisdicción, pues que lo juzgue Herodes, ¿no? Lo llevan con Herodes, lo presentan ante Herodes, donde Herodes se moría de ganas de conocer a Jesús. No se había dado un encuentro realmente con Jesús. Este Herodes que manda a matar a Juan el Bautista, insulta a Jesús, le maltrata, le va a regalar ropa cara a manera de burla por ser el rey de los judíos y simplemente lo manda de vuelta con Pilato, ¿no? Note usted cómo entre ambos gobernadores pues están lavando las manos, ¿no? Pero Pilato quería soltar a Jesús porque no hallaba delito en él, ¿no? Y entonces, como cada año, ofrece soltar a un preso, pero la gente no quiere que sea liberado Jesús, ¿no? Pilato les dice, no quieren que suelte a este hombre que se llama Rey de los Judíos, a lo cual en otros evangelios se nos refiere estas palabras de no tenemos más rey que César, ¿no? Note usted la doble moral, la hipocresía de unos sacerdotes que se ofenden por la blasfemia de Jesús al compararse con Dios, que no hay nada más alto que él, pero resulta que no tienen más rey que César, ¿no? O sea, yo me inclino ante el que me conviene. Pilato suelta a Barrabás y entonces manda a azotar a Jesús pensando que azotándole, pues de esa manera va a aplacar al pueblo. Y es entonces que Jesús es llevado al pretorio para ser azotado, ¿no? Nuevamente regresan al palacio, ya con un Jesús muy lastimado, muy, muy lacerado, ¿no? Y Pilato pensó, quizá cuando vean a este pobre hombre cocido a latigazos, con la carne, el rojo vivo, bañado en sangre, pues quizá ya se aplacará su ira. Y no, el pueblo se enardece más y por influencia de los sacerdotes piden la crucifixión, a lo cual Pilato termina entregándolo, ¿no? Em, Es interesante el diálogo que se da tanto entre Pilato, Jesús, los sacerdotes y la multitud, ¿no? La acusación fuerte que llama la atención a Pilato es cuando los sacerdotes le dicen, se ha autonombrado rey, ¿no? Y entonces Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde, tú lo has dicho. Los sacerdotes lo empiezan a acusar de muchas cosas, de hablar de la destrucción del templo, ¿no? Que él destruiría el templo, etcétera, a lo cual Jesús no está respondiendo. Y esto es algo que llama poderosamente la atención de Pilato, ¿no? Pilato le dice,
¿no respondes nada? Y Jesús no respondía, ¿no? Y es muy significativo el por qué Jesús no responde. Yo le aseguro que si Jesús responde, hubiese demostrado su inocencia. Pero Jesús entendió los planes del Padre. Nota usted lo que dice aquí Isaías, le puse Isaías 53, versículo 7. Yo le pido que con más calma lea todo Isaías, el final del 52 y el inicio y bueno, todo el capítulo 53 que nos habla del siervo sufriente. Pero al menos el versículo 7 se lo comparto. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Es Isaías profetizando del Mesías sufriente. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y lo estamos viendo en este juicio. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver a las ovejas, ¿no? Cuando se las lleva a trasquilar, este, eh, digo, ya muchos usan una cortadora eléctrica, ¿no? Pero antes trasquilar era con un objeto manual y se tenía que hacer de una manera muy brusca, entonces era doloroso, de hecho hasta empezaba a salir sangre en la piel de las ovejas, y sin embargo las ovejas son animalitos que no muerden, no topan, ¿no? Se dejan trasquilar pese al dolor. Y no sé si ha tenido oportunidad de ver cómo se sacrifica cuando hay que matar una oveja, ¿no? Donde de repente es curioso porque hasta ellas mismas luego ponen la cabeza sobre la piedra, sobre el tronco en el cual van a ser degolladas, ¿no? Llama la atención esto. Difícilmente ocurre con un cerdo o ocurre con un chivo, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve este juicio de Jesús ante Pilato en el cual nada responde, y uno está por dentro, Señor, contéstale, Señor, tú tienes todos los argumentos. Tenemos que recordar la oración de Jesús en el Getsemaní. Señor, si puedes, que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí vemos el cumplimiento de estas palabras en Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. No diré nada. Como oveja iré al matadero. Si con esto no logramos magnificar el sacrificio de Cristo Jesús, entonces no hemos entendido el cristianismo. Si esto no toca las fibras de nuestro corazón y seguimos eh, escépticos, simplemente no hay esperanza para nosotros, ¿no? Cuando de repente yo comparto esto con personas que niegan a Dios, me topo tristemente con muchos de ellos que siguen cuestionando. Ay, pero pues es que no pudo haber sido esto por esto, etcétera. Y uno tristemente ve la dureza, el grado de dureza del corazón de las personas, ¿no? Pero cuando en verdad uno se detiene a reparar sobre todos estos sucesos y vemos a un hombre, al mismo Hijo de Dios, que en verdad pudo haber clamado por esas 12 legiones de ángeles, simplemente guardando silencio, vayan. Pilato trata como de solucionar la situación. Y entonces pregunta a la multitud, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Y dice la palabra que Pilato entendió que Jesús había sido apresado por envidia de los sacerdotes. Sin embargo, aunque Pilato le pregunta a la multitud si quieren que suelte al rey de los judíos, los sacerdotes empiezan a incitar para que suelte a Barrabás. Y entonces Pilato les pregunta, bueno, ¿y qué hago con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Aquí es donde le digo que algunos respondieron, no tenemos más rey que César, ¿no? Y la multitud empieza a pedir, crucifícale. A lo cual Pilato simplemente está anonadado, ¿no? O sea,
es que qué crimen ha cometido este hombre, no hay crimen en este hombre. Y la multitud sigue enardecida pidiendo que le crucifique. Y bueno, pues es entonces que Pilato lo entrega para que sea crucificado. Y aquí vemos el grave error de Pilato, porque él tuvo en sus manos el poder haber liberado a un inocente, el Hijo de Dios, y sin embargo prefirió como, como típico gobernador o procurador político congraciarse con la multitud. Pese a que en otros evangelios vemos que hay inclusive hasta eh, una advertencia de parte de su esposa, oye, soñé con este hombre y no tuve paz porque este hombre es inocente. Aún así, Pilato va a ser movido por la gente, por agradar a la gente. Entonces los soldados llevan a Jesús al pretorio, ¿no? Donde se usaba esta parte del Palacio de Herodes para, como cuartel general, ¿no? Ubicado ahí en la Torre Antonia. Y ahí dice de Marcos que los soldados convocaron a toda la compañía. Una compañía en turno, en guardia, normalmente estaba compuesta por unos 600 soldados. Y dice que toda la compañía participa en la humillación para con Jesús, ¿no? Le visten de púrpura, un, un color caro. No era fácil obtener el color púrpura, era un color caro, entonces las prendas en color púrpura eran caras. Le visten de púrpura, le colocan una corona de espinas. ¿Por qué? Porque se están burlando, ¿no? Y le saludaban, salve rey de los judíos, y dice que se inclinaban ante él, pero al mismo tiempo le golpeaban con una caña, un palo muy duro, le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían nuevamente la humillación, le despojan de la prenda púrpura y le visten sus ropas y lo sacan del pretorio ya con la cruz para crucificarlo, ¿no? Y bueno, pues con esto daremos paso a la próxima sesión, la sesión 11, donde hablaremos acerca de la crucifixión. Sin embargo, bueno, pues hay aquí algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo afrontamos tú y yo las injusticias que muchas veces nos suceden porque hemos sido difamados, hemos sido traicionados, hemos sido víctimas de las envidias? Hay veces que tenemos que ser sinceros, nosotros nos lo buscamos, pero muchas veces nosotros somos inocentes ante esto y sin embargo nos sucede. Como cristianos, ¿cómo lo afrontamos? Porque Jesús nos da un maravilloso ejemplo, que como oveja al matadero, ¿no? Fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca. A veces cometemos el error de que sufrimos una injusticia y buscamos cómo justificarnos delante de las personas y entramos en una guerra de murmuraciones, etcétera, cuando creo que Jesús nos ha dejado un ejemplo muy valioso y muy interesante. ¿Cómo ha trabajado Dios en tu corazón por todas aquellas veces que te han difamado o alguien te ha traicionado? ¿Has dejado a Dios trabajar en tu corazón o te sigues moviendo por el rencor y la venganza? Al analizar todo lo injusto del proceso que padeció Jesús, ¿cómo afecta eso en tu relación para con Él? Porque de repente es muy fácil en la Biblia leer el pasaje de la pasión en una pasada de página. Pero cuando comenzamos a analizar todo lo que pasa en casa de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pilato, el pretorio, y todavía nos falta ver la vía dolorosa, cómo revaloramos el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, yo quiero agradecerle nuevamente por acompañarnos en esta sesión de la Escuela de Desarrollo Cristiano del Evangelio de Marcos, esta que fue la sesión número 10.
donde yo le pido encarecidamente que siga usted leyendo el Evangelio. Recuerde, el propósito del Evangelio de Marcos no es tanto el compartir las enseñanzas del Señor Jesucristo a profundidad, es decir, la doctrina a profundidad, porque sí nos habla de muchas enseñanzas, ni tampoco Marcos busca demostrar que Jesús es el Mesías porque viene de la línea de David, ¿no? Ni se mete en genealogías, etcétera. Marcos lo que busca demostrar a través de su evangelio es que Jesús vino para dar su vida por nosotros, para servirnos y para que nosotros aprendamos a ser siervos, ¿no? Entonces yo le invito a que esté leyendo constantemente el Evangelio de Marcos. Sé que muchos de ustedes son ávidos lectores que seguramente ya le dieron hasta 3 vueltas al Evangelio, porque en realidad es un Evangelio cortito, pero yo le animo entonces a que enriquezca su lectura con los otros Evangelios para que usted pueda tener el panorama, el contexto más completo de todos estos sucesos y todas estas enseñanzas. Haré una breve oración y con eso daremos por concluida nuestra sesión de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, Dios, porque a través de ella te conocemos y conocemos tus maravillosos planes. Y Señor, queremos dar gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque, como dice Pedro, murió el justo por los injustos, para que en Él tengamos vida eterna. Y Él fue como oveja llevada al matadero, no abrió su boca. Y Dios, muchas veces confesamos que vivimos la vida como si a veces esto no nos importara y de repente nos metemos en conflictos, en murmuraciones, en chismes, en pleitos y quizá olvidamos este hermoso sacrificio de alguien que ni siquiera buscó defenderse porque sabía que era necesario cumplir con tu voluntad. Te damos muchas gracias, Dios. Ayúdanos, Padre, Señor, para las sesiones que han de venir. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.